Buenos días o buenas tardes o buenas noches, hermanos, a la hora que estén viendo este video. Bueno, en esta ocasión me ha tocado a mí dar el mensaje so- sobre lo que sigue aconteciendo con Pablo, y en esta ocasión voy a estar dando un pequeño mensaje sobre Hechos 24 y Hechos 25 con el tema que sería Pablo acusado de nuevo. En esta ocasión les invito, hermanos, a leer el capítulo 24 y 25 para que podamos, podamos entender un poco la trama que se va llevando desde antes con estos temas, y para entender un poco más el contexto del cual les voy a estar hablando. Bueno, les voy a leer Hechos 24 del 1 al 5. Nos dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciéndole: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas con el pueblo por tu prudencia en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. En esta ocasión vemos que existe un grupo de personas que está acusando injustamente con falacias hacia Pablo. Vemos que Pablo no había hecho nada de esto y lo están acusando injustamente. En, en el versículo 10 al 16 vemos que Pablo ya ejerce su defensa y nos dice esto. Vamos a leer. Hechos 24:10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputado con ninguno, ni anonimato a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vemos que en este punto ya Pablo ejerce su defensa y dice que todas las acusaciones que le hacen ante él son puras mentiras, que ni siquiera tienen pruebas para comprobar lo que acaban de decir. Vemos también que ya se va ejerciendo este tipo de acontecimiento, este tipo de juicio. Ya en el versículo 24 podemos adentrarnos un poco más a la historia y les leeré un poco. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por su a cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. En esta ocasión vemos que a Félix no le importó si existían pruebas o si no existían pruebas, o si que decían la verdad o no decían la verdad. En este caso vemos que Félix se va con aquellos acusadores de Pablo y, y les da como un cierto alivio a aquellos acusadores y encierra a Pablo. Vemos también que para soltarlo, Félix quería que le dé a cambio dinero. Vemos aquí un poco de abuso de poder, de autoridad, que Félix ejerce hacia Pablo, le hacía venir en muchas ocasiones para ver si que así, así Pablo le daba dinero y quería su libertad a cambio de esto.
Vemos aquí como un pequeño mensaje que en muchas ocasiones nosotros o alguna persona nos dice, te doy la razón, pero dame algo a cambio. Vemos que podemos comparar esto con lo que Félix quería hacer con Pablo. Quería dinero a cambio de su libertad. Vemos que en muchas ocasiones pasa esto en nuestras vidas, que dice, o sea, te doy algo, pero tú qué me das. Más no hacemos las cosas por favor, porque queremos hacerlas en verdad, sino que nosotros como personas queremos recibir algo a cambio, algo a nuestro favor y no hacerlas sin pedir nada a cambio. Vamos a seguir con el capítulo 25 y les voy a estar leyendo sobre lo que sigue aconteciendo ante este juicio que se va llevando. Vamos a leer Hechos 25 del 8 del Hechos 25 del 8 al 12. Y continuando con la lectura dice así: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Eso dice Pablo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado ante el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. En esta ocasión podemos ver, les voy a leer un versículo que me parece muy importante, lo cual es Filipenses 1, 21 al 26, lo cual dice esto: porque para mí vivir en Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí podemos ver un dato importante que Pablo ya no le teme a la muerte, porque Pablo ya conoce su camino y sabe hacia dónde está guiado. Vemos que si que a él vivir es ganancia y morir es ganancia, no le importase lo que pasaba en ese entonces con él, pero ya tenía el contexto claro de qué iba a pasar con él y por lo cual dice que no pasará a la muerte, sino que él permanecerá aún con aquellos. Por eso dice: aún permaneceré con vosotros. Ya un poco más adentrándonos a Hechos 25, en el capítulo 16 ya nos va mostrando un poco más a fondo sobre lo que va aconteciendo con este juicio y nos dice así: a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, a Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le cuestionasen hasta que le enviara yo a César. Vemos que en esta trama igual las acusaciones siguen, pero más no existen pruebas. Solo existen acusaciones, por lo cual no saben de qué juzgarle en sí. Más le dicen que solo él está hablando de un Jesús, pero que él afirma que está vivo, porque es así. Y
Ya para finalizar Hechos 25, vemos que en el versículo 24 ya se encuentra ante Festo, y el cual Festo dice: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis este hombre respecto del cual toda multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces de que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de la muerte ha hecho, y como él mismo apelo a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no afirmar los cargos que hay en su contra. Aquí vemos que no existen cargos, y más no lo pueden meter preso, porque en los escritos no estaría porque él está preso, porque en sí Pablo siempre se mantuvo firme a Dios, y esto lo podemos ver porque Dios siempre va a tener un destino predispuesto hacia nosotros, si es que nosotros seguimos sus enseñanzas y sus caminos. Como podemos ver versículos antes, y también en mi última prédica que di sobre Esteban, vemos que Pablo, que Saulo en ese entonces, que se llamaba, estaba allí presente, ya que era perseguidor de cristianos. Él los mataba, los asesinaba, pero según su criterio, él pensaba que estas cosas iban bien. Pero más Dios le guió por el camino perfecto, le mostró el camino perfecto, y desde ese entonces hasta estos versículos vemos que Pablo se mantuvo firme y fue un pilar importante para el cristianismo, ya que sabemos que los cristianos eran perseguidos, y en este entonces veían en Pablo un ejemplo a seguir, ya que él venía de lo más feo que se acontecía en ese entonces, que era perseguir a los cristianos. Vean que desde ese ser que era antes hasta el ser que soy, se transformó profundamente, y está en los pasos del Señor. Así que conforma un pilar muy importante en esta historia. Vemos también que ya hacia nuestra vida podemos tomar todo ese conjunto de personas que acusaban a Pablo, podemos tomarlo y visualizarlo como nuestros malos pensamientos, como todas esas cosas que nos dicen que están mal, que vienen del mundo, que dicen que no puedes seguir adelante, que por qué haces esto, que por, que por qué y por qué y por qué. Todos esos malos pensamientos que la gente nos dicen son todo ese grupo de personas que nos quieren atormentar, que nos quieren hacer caer, que nos quieren, juzgar sin tener pruebas. Esto podemos ver hacia nuestras vidas. Y un consejo como sería que debemos de seguir firmes como lo hizo Pablo, seguir firmes, seguir según nuestros principios, seguir confiando en Cristo. Y si es que hacemos todo esto, vamos a ver que Dios siempre va a estar allí, Dios siempre va a tener un propósito para nosotros, por lo cual debemos de ser agradecidos con Dios. Dios ayudó a Saulo, a alguien que era perseguidor de cristianos, y lo convirtió en alguien firme a Cristo. Y por lo cual, ¿por qué no lo haría con nosotros? Si cometemos un pequeño pecado, por más que sea, sigue siendo un pecado. Pero si que nos arrepentimos de verdad, vamos a seguir en los caminos de Cristo. Y esto es lo que les quería rescatar de toda esta historia de Hechos 24 y 25, que sigamos siempre nuestros principios, que no nos echemos para atrás, como lo hacía Pablo. Siempre seguía los principios de Dios, y a la final no se le encontraron pruebas algunas para acusar. Podemos ver también que va a existir personas por las cuales van a estar allí intentándonos hacer caer, como en esta ocasión vemos que Félix le quería dinero a cambio de la libertad de Pablo, pero Pablo no se vendía así. Él quería que sea juzgado de acuerdo a la ley, y que la ley sea la que declare si es culpable o no, porque en sí no existían pruebas y sabía verdaderamente lo que él estaba haciendo, que no,
que no iba en contra de los principios de Dios. Y esto es lo que les quiero decir, que van a existir personas por las cuales nos van a hacer caer, que nos van a vender algo a cambio de otra cosa, como les iba diciendo en el principio. Por lo tanto, existía también bastante odio hacia Pablo, por lo cual estaba en este juicio, ¿no? Y así es nuestra vida, siempre van a existir personas que nos detesten, que no quieran estar con nosotros, o que por el hecho de ser cristianos ya nos estén acusando de cosas que no vienen al caso, que son pensamientos que a nosotros no nos van a llenar. Y como lo dice Filipenses 1, 21 al 26, nos está hablando Pablo igual. Nos dice que el morir o el estar vivo va a ser ganancia, porque en Cristo vamos a encontrar eso, lo cual es ganancia. Y por lo cual, como para ya finalizar, les quiero decir que en Cristo ganamos todos, y en Cristo vamos a tener ganancia. Y, y por lo cual debemos de tener tiempo para, para tener ese tiempo a solas con Dios, para decirle qué son las cosas que nosotros queremos, y Dios va a actuar. Dios siempre actúa, más en estos tiempos por los cuales estamos pasando. Espero que siempre nos mantengamos firmes en Dios, y que el tiempo de Dios es perfecto, y Dios va a saber cada camino de nosotros, y por dónde vamos a ser guiados cada uno de nosotros. Porque el tiempo de Dios es perfecto, y en Cristo todos vamos a ganar. Porque en Cristo siempre ganamos. Y esto sería todo. Y les deseo que estén bien y que se mantengan firmes como lo hizo Pablo con sus principios. Y bendiciones hacia todos. Muchas gracias.